Hola a todos, bienvenidos. Este es el primer video que hago en este formato como horizontal, muy como en mi cuarto, para leerles un texto, un libro que me he querido leer hace rato. Lo tengo digital y es un libro que habla sobre la sexualidad femenina. ¿Por qué me quería leer este libro? Porque es un tema que me gusta, que me interesa desde siempre y creo que nosotras como mujeres siempre hemos estado como muy cuestionadas en ese tema y es hora de entender que, como dice el título de este libro, tu sexo es tuyo. Así que empecemos. El libro se llama Tu sexo es tuyo, todo lo que has de saber para disfrutar de tu sexualidad. Y está escrito por Silvia de Bellar o de Bejar, no sé cómo se pronuncia. Entonces, saltémonos los agradecimientos. Te disculparán, pero pues es chacharita. Y empezaría por un capítulo que se llama Con voz propia. Las invitamos a cenar, les alegramos el oído, les tocamos el clítoris y aún se quejan. Hora del aperitivo. Estoy sentada en una terraza soleada, pensando en mis cosas, cuando me interrumpe la voz de un hombre que se eleva insolente por encima de las demás. Es obvio que disfruta siendo el centro de atención. Sus amigos le ríen la maldita gracia. Las mujeres se remuevan incómodas en sus sillas. Él, ufano ante el impacto de sus palabras, insiste aún más fuerte. En general no hay quien os entienda, pero es que en la cama se puede saber qué más queréis. Menudo gilipollas, me digo. Comentarios como el suyo me sacan de mis casillas y para colmo, individuos como este me obligan a hacer un soberano esfuerzo por no meter a todos los hombres en el mismo saco. La de trabajo que requiere a veces ser justa con los del otro sexo. Sin embargo, camino de casa, empiezo a darle vueltas a lo sucedido y descubro que lo que más me revienta es que el muy cretino no anda desencaminado. Lo que faltaba. Sí, he de admitirlo. Llevo tiempo preparando este libro. He hablado con muchas mujeres y no pocos hombres, incluidos destacados profesionales de ambos sexos, de la psicología o la medicina especializados en terapia sexual y desgraciadamente me he dado cuenta de que muchas de nosotras jamás nos hemos planteado cómo vivimos nuestra sexualidad y qué esperamos de ella. O de hacerlo, no hemos profundizado lo suficiente. ¿Qué queremos? ¿Lo sabes tú? Yo tuve miedo. Mejor dicho, me entró pánico cuando hace unos años me propusieron escribir este libro. Lo vi muy negro, ni que estuviera loca. Ponte en mi lugar. Hablar puede que hables de sexo, pero dime, ¿hasta qué punto te confiesas de verdad? Es fácil reírse ante un chiste o un comentario de carácter sexual, pero pregúntale a una mujer si se masturba y ya verás la cara que pone. No nos engañemos, a la mayoría de las mortales el sexo sigue pareciéndonos terreno de arenas movedizas. Así las cosas, comprenderás que a mí tampoco me resultase fácil. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, y gracias al apoyo de mi pareja, que lo vio claro desde el principio, ¿cuántas veces has dicho que deberíais hablar claro? La idea empezó a tentarme. Como periodista he escrito numerosos artículos sobre sexo y en mi vida cotidiana no tengo inconveniente en abordar el tema, pero nunca había disfrutado de tal oportunidad para emplearme a fondo contra nuestra ignorancia. La mía también, no te vayas a creer. Y sobre todo contra lo obsoleto de algunas reglas del juego aún vigentes. El sexo no es algo que se acaba en la cama, que sucede durante un rato y cuando se termina, se terminó y punto. Es mucho más. Si te sientes realmente satisfecha, perfecto. Pero si no es así, o tienes, pero si no es así, o tienes tus dudas, no te conformes. No mires hacia otro lado o te cuentes que no tiene importancia, que solo es un aspecto más de tu vida o de tu relación. El sexo es importante, salvo que seas una asceta cuyo crecimiento espiritual pasa por la abstinencia, y eso también es materia discutible. Estar satisfecha, estar satisfecha no debería ser el último punto de la larga lista de reivindicaciones femeninas.
Es cierto que existen desigualdades aparentemente más injustas, más flagrantes, que claman al cielo. Puede ser, pero lo he dicho, solo aparentemente. Porque si renuncias a vivir con plenitud tu sexualidad, renuncias a una parte esencial de ti misma. No sé tu edad ni tu experiencia sexual, si estás satisfecha o no, o según el día, si vas con el freno puesto o pruebas lo que te apetece cuando te apetece. Sin embargo, si estás leyendo estas páginas es porque algo bulle en tu interior y te cuestiona ciertas cosas, lo mismo que yo. No voy a andarme con rodeos. Cuanto antes lo tengamos claro, mejor. Se desconocen muchas cosas acerca de la sexualidad femenina. Cuesta creerlo, pero la verdad es que ni siquiera existe un acuerdo, una versión definitiva sobre nuestros genitales o nuestros orgasmos. Hay ciertas lagunas, no pocas dudas, o sea que no esperes, pues, verdades absolutas o recetas únicas. No existen. Has de encontrar las tuyas propias y no dejarte engañar por esas falsas creencias de que el sexo es algo espontáneo y natural, o que hay una forma correcta de hacerlo. No es cierto. Y sobre todo, no lo es para las mujeres. Primero, porque nuestra forma de relacionarnos es producto de la cultura patriarcal en que vivimos. Y segundo, porque no es lo mismo practicar el sexo que disfrutar de él. Cada mujer es un mundo y nuestra sexualidad un puzzle, un rompecabezas muy complejo, incluso con algunas piezas muy distintas queriendo ocupar el mismo lugar. Por lo tanto, no existe una única forma de sexualidad femenina, masculina tampoco. Lo que a una le gusta puede que para otra sea insuficiente, desagradable e incluso cuestionable. No en vano somos diferentes. Nuestra edad, nuestra educación, nuestras experiencias infantiles, la época en que nos ha tocado vivir, el mayor o menor temor a perder el control, las ganas de probar cosas nuevas, incluso nuestra religión y nuestra etnia. ¿Y cuántas cosas más? Pueden influir en nuestro placer. Lo que importa es que descubras lo que quieres tú. Por eso, a lo largo de estas páginas he intentado abarcar todo lo que es indispensable saber sobre nuestra sexualidad, realizar una sincera reflexión sobre algunos de los temas que nos preocupan o muchas mujeres sobre algunos de los temas que nos preocupan a muchas mujeres y exponer, no imponer, algunas ideas. Hilos de los que tirar. Es probable que estemos de acuerdo en muchos temas, en otros discrepemos, pero en cualquier caso, espero que la lectura de este libro te estimule tanto como a mí el escribirlo, porque ese es su objetivo principal, hacernos pensar en nuestra sexualidad y no vivirla sin más o con miedo, vergüenza, culpa o insatisfacción. De lo que se trata, en definitiva, es de encontrar nuestra propia voz, la de cada una de nosotras, la tuya. La toma de conciencia es el único camino para la liberación. Frase con muchos dueños. Algunas mujeres tenemos miedo a no gustarles, a no estar a la altura, a dar de qué hablar. Algunas sufrimos porque no gozamos o no lo hacemos como creemos que deberíamos. Algunas renunciamos cuando no pudimos y en cambio les hacemos y dejamos hacer sin rechistar. Dicen que algunas fingimos, ya lo creo. Y no solo fingen las mujeres que simulan orgasmos por temor a quedar mal, por no herir los sentimientos de su pareja o simplemente para que él acabe de una vez. La triste realidad es que casi todas mentimos, más que a nadie, a nosotras mismas, cuando comulgamos con una forma de concebir y practicar el sexo que nos convence menos de lo que querríamos admitir. Y no te precipites. Antes de asegurar que no estás de acuerdo, sigue leyendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Dime, ¿acaso no te llama la atención lo mucho que se habla de sexo y lo poco que se sabe de verdad sobre el tema? ¿Y no te chocan, preocupan e incluso irritan muchos aspectos de nuestra vida sexual? Se me ocurren unas cuantas cuestiones que merecen una reflexión. ¿A qué obedece que las relaciones sexuales casi siempre se limiten a unos minutos de juegos preliminares, el consabido coito y mañana será otro día? ¿Por qué a tantas mujeres les preocupa más el placer de su pareja que el suyo propio, cuando ellos lo tienen, por lo menos hasta que nos espabilamos, si es que reaccionamos, bastante más fácil que nosotras?
¿Qué hay de la supuesta pasividad y menor libido de las señoras frente a la incontrolable necesidad de descargar de los caballeros? ¿Por qué podemos hablar de echar un polvo y la palabra masturbarse nos saca los colores? ¿Cómo es posible que nos preocupe tanto el olor de nuestros genitales mientras ellos ni se lo plantean cuando se trata de sexo oral? ¿Por qué los hombres y las mujeres se pasan el día juzgando nuestros cuerpos y nosotras hemos de venerar sus penes? No vaya a ser que se traumaticen. Y a nosotras, ¿quién nos paga el psicólogo? Mujeres que fingen. Me pregunto cuántos hombres se les cayó la venda cuando la actriz Meg Ryan demostró lo fácil que es simular un orgasmo en la película Cuando Harry encontró a Sally. Si no la has visto, teclea el título de la película en YouTube y verás la famosa escena. Seguramente, los terapeutas sexuales atendieron un sinfín de consultas sobre cómo se podía desenmascarar una impostora. La verdad es que no es tan fácil. El rubor sexual, erupción rojiza en la zona del abdomen y el pecho que no se produce siempre, y el acelerón cardíaco, dos de las posibles pruebas de que se ha producido el clímax, no son precisamente las mejores pistas. Deja de respirar un rato y ya verás cómo te pones. Y además, ¿cuánta gente lo hace a plena luz del día? Asimismo, una amante espabilada puede fingir las contracciones vaginales propias del orgasmo, pista que, por cierto, no suele servir de mucho, porque la mayoría de los hombres confiesan no haberlas sentido nunca. Entonces, entonces solo queda la sinceridad y la confianza. Es difícil saber con exactitud cuántas mujeres fingen. Nadie disfruta contando sus miserias, pero algunos estudios apuntan a que entre el 50 y el 70% lo ha hecho, por lo menos una vez en la vida. Sorprendente para nada. Como bien explica la investigadora Cher Haidt, autora de los polémicos informes que llevan su nombre, fingir es el lógico resultado de la enorme presión ejercida para que las mujeres tengan un orgasmo durante el coito, o sea, de la forma natural para ellos. Sin comentarios, lo dejamos para más adelante. A santo de que él puede irse con quien quiera y ser un don Juan, y si yo hago lo mismo soy fácil, cuando no una puta. Por si la pregunta anterior te pareció exagerada, la redactaré de otra manera. Porque ellos pueden sentir y manifestar deseos, ser sexualmente explícitos y nosotras mejor ser discretas. ¿Por qué permitimos que la anticoncepción sea responsabilidad femenina cuando ellos son la mitad causante de la posible consecuencia? Y aunque hay bastantes más, no necesitarás esforzarte para añadir de tu propia cosecha. Termino con uno de los asuntos que más me exasperan, es decir, la curiosa confusión existente en torno al orgasmo femenino. ¿Cómo es posible que todavía andemos preguntándonos si somos clitorianas o vaginales? Preocupándonos por cuál es la mejor manera de llegar e incluso dudemos de la calidad y normalidad de nuestro clímax. No sé qué te habrá llevado a leer este libro, pero has de saber que pretender ser algo más que un manual de sexo al uso, que de eso ya hay unos cuantos. Es verdad que aquí encontrarás explicaciones de anatomía. Hablaremos de clítoris, penes, punto G y otras zonas menos publicitadas, y artes amatorias. Sean solidarias, compartidas y más o menos aceptadas. Pero creo que eso sería conformarse con poco. ¿Qué tal si somos algo más ambiciosas? Permíteme entrar en el terreno personal. ¿Crees que vives tu sexualidad como quieres? Es probable que tengas tus dudas. Conozco a poquísimas mujeres, me bastan y sobran los dedos de una sola mano, que hayan respondido con un sí plenamente convincente. Y aún estas explican que se trata de una conquista diaria y que no pueden bajar la guardia, tanto por las presiones externas como internas. Nuestra mente es a menudo nuestra peor enemiga. Las demás, o sea, la mayoría, reconocemos que renqueamos por algún lado, porque no nos convencen nuestras relaciones. Básicamente aquello de cuatro caricias, copula y fin. Por falta de orgasmos o porque estos no son como deberían ser. Por sentirnos incómodas en nuestros cuerpos, porque ellos van a la suya. ¿No será que se lo permitimos? Por rutina y aburrimiento, por miedo a experimentar, por no decir lo que queremos.
por sentimientos de culpa, por ignorancia. Tenemos tantos motivos, es lógico. Las mujeres nunca, ni siquiera hoy, hemos sido educadas para ser dueñas de nuestra sexualidad y pensar que las cosas podrían haber sido de otra manera. Déjame contarte una historia que me inspira. No sé si sabrás de la primera mujer. No sé si sabrás que la primera mujer no fue Eva. Suele pasar. Solo nos cuentan la historia oficial, la de la mujer peligrosa que tienta a Adán con una apetitosa manzana y provoca la pérdida del paraíso. Desde entonces, a las mujeres hay que mirarlas con lupa. Mucho cuidado, no son de fiar. Existe otra versión. Existe otra mujer. Se llamaba Lilith y menuda era la dama. Nos daba sopas con onda a las emancipadas de hoy. Según se cuenta, a diferencia de los restantes animales de la creación, Adán no tenía compañera y se sentía terriblemente frustrado. El pobrecillo iba tan falto que intentaba acoplarse a toda hembra que se topaba. Aquello, lógicamente, no le convencía y se quejó amargamente ante Dios, quien, para permitirle satisfacer sus necesidades, creó a la primera mujer. Pero hete aquí que cuando la primera pareja fue a echar el primer polvo, va la chica y se le cuadra. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Yo soy tu igual. Imagino la cara del disgustado Adán. Como era previsible, que no justificable, la testosterona le pudo. Y él, que era un macho, quiso forzarla. No habrá sido tan ingenuo como para pensar que el chico intentaría dialogar, ¿no? Claro que no. Pero, ¿qué crees que hizo ella? Lo que más de uno debería hacer, mandarla a tomar viento fresco, o sea, le abandonó. Me encanta esta leyenda que evidentemente he versionado a mi gusto. Y me encanta a pesar de que, según nos dicen, Lilith no acabó muy bien. En las culturas en que aún se le recuerda, fue desterrada a una especie de infierno. ¿Cómo no? Hay que castigarla para mantenernos quietas. Donde, para colmo de las osadías, se lió con muchos demonios lascivos. Por supuesto, omiten lo bien que lo pasó. En conclusión, que se convirtió en una mala mujer, una lianta, una puta. Tal vez sea una simple pataleta, ¿o no? Puta. Mujer que cobra por prestar servicios sexuales. En principio, persona tan respetable como cualquier otra. Mujer a la que por desobediente se le puede faltar el respeto, independientemente de que esa sea o no su profesión. Pensamientos varios. No te quepa la menor duda. Traspasar la línea entre el bien y el mal es muy fácil, demasiado fácil, sobre todo en lo referente a la carne. ¿O cómo crees que nos suelen calificar cuando nos relacionamos sexualmente con entera libertad y sin pensar en las consecuencias? Cuando nuestro placer nos preocupa bastante más que el suyo, cuando tenemos un pasado ciertamente interesante, cuando hablamos abiertamente sobre nuestra vida sexual, cuando aclaramos sin contarnos que nos gusta probar cosas nuevas, cuando, en definitiva, nos atrevemos a decidir por nosotras mismas lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Por descontado, si cualquiera de esas cosas les hiciese un hombre, como poco lo vitorearían. ¡Torero! ¿Te has dado cuenta de que para ellos no se utiliza un insulto equivalente? Lo habitual es ofenderles con un hijo de puta, y ya ves quién se las carga. Este es solo un ejemplo. Pero si te fijas bien en nuestro lenguaje, comprobarás que es tremendamente machista. ¿Cuántas señoras dejan que un hombre utilice su cuerpo sin cobrar por ello, a cambio de que mañana las vuelva a llamar? Transacción que por lo demás no parece dar resultado. ¿Quién es más honesta consigo misma y más imbécil? ¿Por qué se critica a la puta y no al caballero que paga por sus servicios? Ándate con cuidado, la doble moral siempre nos acecha. Frase genial. El sexo es la única actividad humana en la que el profesional tiene un estatus inferior al del aficionado. Murray Davis, sociólogo. ¿Qué quieres que te diga? Para mí, Lilith sigue siendo un ejemplo. Si decir por aquí no paso, quererse, cuidar de una misma y hacerse respetar es perderse, te regalo mi brújula. No quiero ser una buena chica. Es callarme,
Esperar, acatar, es aburrido, es alienante. Es un papel que se inventó la sociedad para nosotras y que tenemos que reescribir. Y eso no se consigue por arte de magia. Sociedad. Palabra trampa que se utiliza para echarle las culpas a nadie en concreto y así, si conviene, lavarse las manos con facilidad y conste que incluye a las mujeres. ¿De verdad crees que no tenemos nada que ver con lo que sucede? ¿Con lo que nos sucede a todas nosotras? Seguro que te acuerdas del final de La Bella Durmiente, donde el príncipe despierta a su joven amada con un beso. A casi todas se nos cae la baba y desearíamos ser Aurora o Blancanieves o la ingenua prostituta de Pretty Woman. Lo cierto es que estos cuentos tan poco instructivos para las mujeres parecen acabar muy bien. Por lo menos se nos asegura la prota y su chico viven felices para siempre. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si el príncipe no hubiera besado a la bella durmiente? No hace falta pensar demasiado. Ella jamás hubiera despertado. Y adiós, final feliz. Pues bien, chica lista, deja ya de soñar. Los príncipes azules no existen, y por mucho que lo desees, no verás aparecer a un caballero montado sobre un hermoso corcel del que se bajará para darte un beso y arreglarte la vida para siempre. En el mundo real, los hombres solo son eso, hombres, personas de carne y hueso, como tú y como yo, que bastante tienen con aclararse consigo mismos. No podemos seguir durmiendo a la espera de que vengan a salvarnos. No vendrán. Moraleja, salvo que nuestro objetivo sea esperar y despertarnos para siempre, nada que ver con los finales felices que tanto nos gustan, mejor dejar las historias de princesas y caballeros para tu dosis periódica de comedias románticas y asumir de una vez para siempre que solo tú puedes darte el beso salvador, porque te guste o no, solo tú eres responsable de tu vida. Y obviamente con el sexo. Tu sexo sucede exactamente lo mismo. No puedes esperar que un hombre te entregue la llave que abra la puerta a tu placer, así nos han ido hasta ahora, y mucho menos puedes admitir que alguien, salvo tú misma, te diga lo que debes hacer o dejar de hacer, lo que debes sentir y cómo sentirlo. Tu vida sexual es cosa tuya, y en lo que respecta a tu cuerpo y tu placer, solo tú puedes decidir. El sexo simplemente es, o debería ser, una actividad placentera y liberadora para todo el mundo sin distinciones. Sin embargo, ya hemos comprobado que no siempre es así, al menos no para las mujeres. Cuando nos soltamos el pelo, se evidencia que el sexo no nos parece tan estupendo y no precisamente por falta de orgasmos. Casi todos los tenemos, sino porque la regla del juego no nos convence. Por ello, ya va siendo hora de que las mujeres analicemos el modelo de sexualidad dominante desde una perspectiva femenina, que nos respete, nos tenga en cuenta, nos deje gozar en plenitud, y cuestionemos todo aquello que no nos acaba de convencer. Modelo de sexualidad. Usos sexuales propios de una cultura dominante. En nuestra sociedad equivale a la primacia del punto de vista masculino, modelo androcéntrico. El placer del hombre es lo primero y la sexualidad femenina solo existe como respuesta a la suya. Eso, unido a una concertad de miras asfixiante, ha dado lugar a la falocracia o dictadura del pene, con lo que la actividad sexual por excelencia es el coito. Desde esa perspectiva, no se suele cuestionar si lo que es bueno para ellos puede serlo para nosotras. Simplemente lo es. Al fin y al cabo, es lo normal. La cuestión es quién decide qué es lo normal. Aunque las occidentales estamos rompiendo moldes y la falocracia está siendo seriamente contestada en muchas alcobas, no es cuestión de echar las campanas al vuelo. No hace falta ser muy avispada para entender que nos queda bastante camino por recorrer. En una cultura sexista, y todas lo son, es difícil, sino imposible, que las mujeres vivamos libremente nuestra sexualidad. Además, no olvidemos lo que sucede en otros lugares del planeta, donde tantas mujeres siguen bajo el yugo de la bota masculina. Tenlo muy presente. El modelo de sexualidad no hace sino reflejar el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Supongo que no esperarás que llegue Papá Noel con tu placer envuelto en un paquetico coronado con un enorme lazo rojo. No, claro que no. Así pues, solo nos queda, y te queda, un camino y ya lo conoces. Las mujeres debemos responsabilizarnos de nuestra sexualidad.
No solo debemos conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona y averiguar lo que de verdad nos produce placer. También hemos de preguntarnos cómo nos gustaría que fueran nuestras relaciones sexuales y hemos de hablar de ello, bien claro y alto, para que nos entendamos y sobre todo los hombres nos entiendan de una vez. Porque, explícame, ¿de qué te sirve que nos quejemos si no hacemos nada para cambiar las cosas? Reconozcámoslo, a veces nos resulta más fácil meternos con ellos, son egoístas, van a la suya, y estancarnos en la pasividad o el victimismo, que responsabilizarnos de nuestra sexualidad, entre otras cosas, así no corremos el riesgo de equivocarnos. Los culpables, los que fallan, los malvados, son ellos. Muy cómodo, ¿no te parece? Y dime, ¿cómo podemos decidir lo que nos gusta si no sabemos lo que tenemos o cómo sacarle partido? Nuestra ignorancia acerca de nuestra sexualidad es pasmosa, suponiendo, y es suponer demasiado, que todas las mujeres sepamos qué es y cómo estimular nuestro clítoris. ¿Cómo es posible que el punto G siga siendo desconocido para la mayoría? No lo dudes, solo haciendo las riendas de nuestra propia vida, sabiendo lo que realmente queremos y planteándolo claramente, podremos vivir nuestro sexo de acuerdo con nuestros propios deseos y sentimientos, y no con las normas que nos imponen desde fuera. Léase sociedad, amante de turno, amigos, publicidad, películas, novelas rosas. Y no solo hemos de reaccionar entre las cuatro paredes de nuestro dormitorio, no solo cada una con sus parejas. En la calle también hay que hablar. Nuestra responsabilidad no es solo para con nosotras mismas. Nos debemos al grupo, a todas las mujeres, sobre todo pensando en aquellas que no pueden o no se atreven a hablar. El callar va en contra de nosotras, precisamente en la historia de nuestras vidas. Nuestro deseo lleva eternamente amordazado. Nuestros genitales no suelen tener nombre. Un crío sabe desde pequeño lo que es el pene, su pene. ¿Cuántas niñas saben de la existencia de su clítoris? Nuestra sexualidad, decenas de años después, y nuestra supuesta liberación, continúa siendo más de ellos que nuestra. Y con el silencio no hacemos sino permitir que todo siga igual. ¿Es eso lo que quieres? No, claro que no. Nadie debería asustarse porque las mujeres queramos tener derecho a disfrutar de nuestros cuerpos como queramos y con quién o con lo que queramos, sin utilizar a nadie, tampoco a nosotras mismas. Experimentar y poner en práctica nuestros deseos sin temer que nos agredan psíquica o físicamente por ello. Y recibir una educación que nos ayude a vivir plenamente nuestra sexualidad. Nota para malpensados que siempre los hay. Por supuesto, no pretendemos negarles estos derechos a ellos. ¿Y los hombres? ¿Qué pasa con ellos? La búsqueda de la voz propia por parte de cada mujer afecta a los hombres que comparten su vida y es lógico que eso les inquiete. Más vale malo conocido. Sin embargo, a poco que rasguen y no se queden en lo de ahora, también deben licenciarse en pañales, fogones y secadora. Reconocerán todo lo bueno que nuestro despertar puede aportar a su vida. Apunto algo que considero primordial en el terreno sexual. Los estamos motivando, ayudando, obligando. Cada señor lo vivirá según lo vea, a deshacerse de esa máscara de perfección e infalibilidad a la que estaban condenados y a superar el yo Tarzán, tú Jane, que tanto les pesa y nos pesa en la cama. Cuestión de tiempo. También ellos deben encontrar su propia voz, y aunque está hablando de sexo, vale para todo. Por ello, aunque haya escrito este libro pensando en femenino y pida un replanteamiento de nuestros usos sexuales en beneficio nuestro, estoy convencida de que los hombres también saldrían ganando por varias razones. Primera, a ellos tampoco les va tan bien. Segunda, ampliaremos fronteras. Tercera, obtendrían más y mejor placer. Vayamos punto a punto. 1. Los hombres saldrían ganando porque a ellos tampoco les va tan bien. Aparentemente en lo referente al sexo tienen bastante más a su favor que nosotras, pero admitámoslo, a ellos también les pesa el papel que se les ha asignado. Ya queda por sentado que han de tener un doctorado cum laude en teoría y práctica sexual. Jamás han de sentir vergüenza, inseguridad o miedo. Ciertas emociones, deseos y fantasías, le hace sobre todo homosexuales, no son propias de machos. Determinadas partes de su cuerpo por causas similares están prohibidas. Sus penes nos han de catapultar al paraíso.
y varias veces por polvo. Siempre han de estar excitados y dispuestos. Si el tamaño de su falo no es descomunal, no son nada. Si no aguantan hora y media, ha sido un gatillazo. Si no se han acostado con tropecientas antes de la mayoría de edad, son unos pardillos. Aunque esté sonriendo, él admitir que no tiene ninguna gracia. Si la educación que reciben no difiere mucho de la nuestra, imagínate el calibre de su experiencia. Desde pequeños aprenden que su masculinidad pasa por el pene y su actuación en la cama, y que la inseguridad y el miedo son inadmisibles en un hombre de verdad. ¿Y cómo crees que afrontan sus primeras experiencias sexuales? Con lo poco que se les explica en la escuela sobre reproducción, es decir, biología pura y dura, y quizás una o dos lecciones sobre cómo usar condones, los espectaculares y utópicos polvos de las películas, lo que corre de boca a oreja entre chicos, o sea, mucha fantasía y poco realismo, y la escasa información que suelen recibir en casa. De eso no se habla, o si acaso lo justo. En resumidas cuentas, sin saber lo que en principio más necesitan y quieren, saber, es decir, qué tienen que hacer y cómo se hace. Ellos tampoco nacen sabiendo. En un artículo publicado en la revista Playboy, el actor y cómico Bill Cosby explicó que siendo un crío todos sus amigos hablaban de lo mismo, de que se lo estaban haciendo. Cosby, que no quería ser menos, le preguntó a su novia si quería tener relaciones sexuales con él. Cuando ella accedió y fijaron fecha para su gran cita, él se dio cuenta de que no tenía la más remota idea de qué era el sexo o cómo se hacía. El día señalado, de camino a la casa de la niña, va pensando: lo peor será quitarse los pantalones. Lo haré rápido, ¿vale? Ya estoy desnudo. ¿Y ahora qué? Me quedaré aquí plantado y ella me dirá: no sabes hacerlo. Y yo le diré: sí que sé, pero me he olvidado. Ni siquiera se me pasa por la cabeza la posibilidad de que ella pueda enseñarme. No quiero que nadie me enseñe, pero ojalá alguien me pasara unos apuntes. Igual te ha hecho gracia y tal vez hayas pensado: qué monada. Pues no, para nada. En el fondo es patético, injusto y cruel. Ellos tampoco nacen sabiendo. Un pensamiento. El papá medio dedica más tiempo a enseñar a sus hijos a cambiar una rueda, colgar un cuadro o jugar al fútbol que a hablarles de sexualidad. Puede que a lo largo de su vida jueguen más al fútbol que polvosation, pero dudo que pasen tantas horas solventando pinchazos o agujereando paredes. Otro, nosotras solemos desear a hombres con experiencia. Sin embargo, no pensamos en el posible daño que pudieron causar a otras mujeres para llegar a adquirirla. ¿No será mejor recibir una adecuada información y formación sexual? A partir de allí, ¿qué crees que pueda pasar? Salvo que esos jovencitos reconozcan que tienen mucho que aprender y se pongan a ello, su ignorancia e inseguridad quedan asentadas e incluso pueden ir a más. Porque para colmo tienen que fingir que lo saben todo y lo tienen todo bajo control. De hecho, eso, que sean expertos, es lo que desgraciadamente muchas mujeres aún hoy esperan de ellos. Y espera, que aquí no acaba el despropósito. Lo de que siempre han de estar dispuestos también tiene su miga. ¿Acaso te parece justo que se cuestione su virilidad por el hecho de que no se acuesten con cualquiera que se les ponga a tiro? Un dato curioso. Un reciente estudio realizado en Estados Unidos indicó que el 62.7% de los hombres encuestados había mantenido relaciones sexuales sin desearlo, un porcentaje bastante mayor que el de las mujeres, que reconocieron haber hecho lo propio solo el 46.3%. No, si al final resultará que ellos son los que la pasan peor. Y ojo, aunque estemos hablando de varones estadounidenses, los terapeutas sexuales confirman que es una realidad en todas partes. Ellos también cumplen por obligación. El caso es que ya nada me choca. Si hasta hay hombres que confiesan simular orgasmos, cuando hace unos años la edición estadounidense de la revista Glamour encuestó a 1.000 hombres sobre su vida sexual, una de las mayores sorpresas fue descubrir que el 43% de los consultados había fingido al menos una vez. Algunos dijeron que a menudo. Y es que ponte en su piel. ¿Te imaginas la carga que supone tener que estar siempre dispuesto y tener que correrse siempre? No es chocante, pues que a veces desean fingir, para quedar bien, no herir los sentimientos de la otra persona y acabar de una vez.
Si te fijas, son las mismas razones por las que simulan las mujeres. Tal vez te extraño, te parezca imposible, pero ellos aseguran que no es tan difícil. Bastan un par de embestidas pasionales, unos cuantos jadeos y que se derrumben sobre ti exhaustos. ¿Y el semen? Te preguntarás. Explicaciones varias. Desenterado porque tenía la regla, estaba muy mojada, usé mucho lubricante, supongo que no dijo nada para no parecer tonta. Si usas condones es muy fácil, te levantas enseguida y lo tiras. ¿Acaso crees que lo compruebo? Pocas bromas. Por si fuera poco, ahora venimos nosotras y les exigimos orgasmos, peor aún, multiorgasmos. Y muchas veces ni les damos instrucciones. Lo que faltaba. Mm, Pensándolo bien, creo que no ha sido del todo justa con nosotras al escribir les exigimos, porque las mujeres no solemos ir de ese palo en la cama. Es cierto que pocas damos instrucciones, la mayoría pertenecemos a la escuela, si me quiere, me leerá el pensamiento, o directamente creemos en los milagros. Hasta aquí entonaré un mea culpa, pero solo hasta aquí. Porque en lo de exigir orgasmos no imagino ninguna poniéndole a su hombro una soga al cuello y diciéndole o logras que disfruto o no lo cuentas. No, es evidente, no lo hacemos. Son ellos los que suelen exigirse provocar él o los orgasmos pertinentes a su pareja. Son ellos los que han convertido esa supuesta capacidad, como si nuestro placer dependiera solo de la actuación de su pene, en un medidor más de su virilidad, a la altura jerárquica del tamaño de su aparato y su aguante en acción. El caso es que son ellos, y no nosotras, las que han caído en esa trampa. En fin, no les envidio nada del panorama. Es poco alentador. Para demostrarlo, un último dato. La presión que sienten, su pánico a no estar a la altura, sí, no te quepa duda, ellos también, llega a ser tal que los terapeutas advierten que los trastornos sexuales por causas psicológicas aumentan a pasos agigantados entre los hombres. 2. Los hombres saldrían ganando porque ampliarían fronteras. Que el pene sea el centro de su universo no solo puede resultar traumático cuando las cosas no son como les han enseñado que deberían ser, es decir, cuando no cumplen los requisitos de longitud y grosor, duración de la erección y eficacia en provocar orgasmos femeninos. También es un lastre porque la sexualidad masculina está muy centrada en los genitales. Dicho de otro modo, su idolatrado, por ellos, apéndice es prácticamente la única fuente de placer en sus relaciones carnales. ¿Y qué pasa con el resto de su cuerpo? Ellos también tienen lóbulos, labios, cuellos, pezones, ano, muslos, pies y otras zonas que pueden ser acariciadas, succionadas, masajeadas, azotadas. Puede que tan programados que estén ni siquiera se hayan dado cuenta de su existencia. O peor aún, que las hayan descartado por considerarlas gays. Esta estrechez de miras también se refleja en el repertorio sexual. Aunque existen posibilidades de variación, el sexo suele ser sinónimo de pene dentro de la vagina. Todo lo demás son preliminares y generalmente duran lo que un suspiro. Acariciarse, besarse, estimularse manualmente, oralmente, todo tiene un fin. El rutinario polvo. Por eso es lo que hay que hacer. Pues bien, la cópula como única forma de practicar el sexo no tiene razón de ser, salvo que queramos reproducirnos. Esto estaba muy bien hace millones de años, cuando nuestra especie debía sobrevivir en un mundo que nos era tenazmente adverso. Pero hoy, llegados al siglo XXI, ¿cuántas relaciones sexuales se mantienen a lo largo de una vida? ¿1,000? ¿5,000? ¿Más? ¿Y cuántas veces con el objetivo de tener descendencia? Si la mayoría deseamos como mucho uno o dos hijos, está claro que pocas. Entonces, ¿qué pasa con los miles de encuentros restantes? Que falta de imaginación. No es extraño que tantas parejas aseguren aburrirse en la cama. Además, las erecciones no siempre son instantáneas. Según la Asociación Española de Urología, más de 2 millones de españoles de todas las edades padecen algún tipo de disfunción eréctil. Y entonces, ¿qué toca? No me sorprende que la salida al mercado de la dichosa Viagra fuera tan sonada. La de artículos, horas de radio y televisión que se le dedicaron. Con que hubieran destinado la mitad de esa cobertura a dar clases de educación sexual, todos seríamos doctos en la materia. Pero volvamos a lo que iba. Cuando falla el pene, ¿qué queda?
¿Frustrarse? ¿Dejar de practicar el sexo? La de hombres que después de un pinchazo creen que su vida sexual ha acabado y renuncian por completo a ella. Mejor no probar que ver su virilidad cuestionada. Lo triste es que ni siquiera se les ocurra plantearse que placer y erección puedan no ser sinónimos. A ver, si se enteran, no hace falta tenerla dura para gozar. Ni siquiera es condición indispensable para alcanzar el orgasmo. Tenerla dura. Puede que durante la adolescencia los penes erectos sean algo habitual y que tras eyacular a un joven le basten unos minutos para estar dispuesto a dar guerra otra vez. Pero a medida que se cumplen años la cosa cambia, sobre todo superados los 50. Entonces cuesta más que el miembro se ponga a tono. Suele necesitar más estimulación física. Su erección no suele ser tan sólida y la eyaculación es menor y tiene menos fuerza. De hecho, a partir de los 60 ni siquiera necesitan eyacular cada vez. Esto no implica colgar el cartel de cierre de negocio por incapacidad del personal. Lo que hay que hacer es adaptarse y en caso de vivirlo mal o de sufrir realmente algún tipo de disfunción eréctil o de problema de eyaculación, acudir al especialista en busca de consejos y soluciones, que sí existen. Un dato que cabe tener en cuenta: está demostrado que cuando un hombre no espera demasiado de su pene, éste suele responder mejor. La preocupación por cumplir es uno de los peores enemigos del placer. Extra, aun estando blando, el miembro masculino sigue teniendo infinidad de terminaciones nerviosas y por lo tanto sensibilidad y capacidad de gozar y llegar. No hay motivo para renunciar al placer. Se puede seguir jugando con él de otras formas y descubrir nuevos caminos. Incluso, aunque cueste un poquito más y haya que ayudarse con las manos, se puede intentar la penetración si así se desea, y siempre que se viva como un juego, no como una obligación o un examen. Aunque, sinceramente, eso me parece caer en lo de siempre, la obsesión por el coito y el error de pensar que si no se practica no es sexo. Y en cuanto a nosotras, ¿hace falta explicar que las mujeres podemos gozar de otras formas que no impliquen copular? ¿Y qué decir de la obsesión por correrse? Para la mayoría de los hombres el objetivo del sexo es el orgasmo, es decir, descargar. Con esta mentalidad salen perdiendo. No es lo mismo llegar a la meta habiendo disfrutado del camino que a toda prisa. Lógicamente alcanzar el clímax es un gozo, pero convertirlo en el único objetivo es un error tan grande como tomar su manjar de un bocado en vez de saborearlo lentamente, deleitándose en la experiencia. Los terapeutas lo advierten. El deseo y la excitación son probablemente lo mejor que las relaciones sexuales. Además, está comprobado que prolongar la excitación suele hacer que el orgasmo sea más placentero. ¿No sería más inteligente explorar nuevos caminos? 3. Los hombres saldrían ganando porque obtendrían más y mejor placer. Está claro que algo no funciona. Verás, ¿de qué suelen quejarse los hombres? La de veces que los hemos escuchado. Te ponen como una moto y luego te dejan tirado. Esto va por las mujeres solteras. ¿Sexo? Sí, claro. Los sábados impares de los meses pares. Esto por las emparejadas. O casi nunca, o jamás, toman la iniciativa. Y esto por todos. Eso es de un plumazo y sin distinciones. Todas condenadas. ¿Y qué se esconde tras todas esas quejas? ¿Qué va a ser? Dicen ellos. ¿Que las mujeres nunca tienen ganas? Ya estamos. El eterno sonsonete. Por favor, señores, esfuércense un poquito más.